gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 6. Me pregunto, ¿qué significa ser de verdad un Eterías? Aún con las ventanas cerradas, los gritos y aplausos de las personas seguían escuchándose. Sin embargo, para Natsu eran más audibles sus propios latidos erráticos y veloces que el ruido del exterior. Se pasó la mano por la cara, agotado, y se desordenó el pelo buscando calmarse. Desde su punto de vista, aquello había sido lo más aterrador que había hecho en todos sus 4 siglos de vida. Todavía le temblaban las manos. Buen trabajo, Majestad. Un gran discurso, dijo Imbel, sirviéndole un vaso de agua que se acabó de un solo trago. Acalorado, se desabrochó la chaqueta y los primeros botones de la camisa mientras se dejaba caer con pesadez en uno de los sillones que había en el cuarto. Ni siquiera recuerdo qué es lo que acabo de decir, reconoció Natsu con una risa nerviosa, avergonzado. Ha estado muy bien para ser su primera vez, le aseguró el Spriggan. Fuera, la multitud seguía escuchándose. Natsu compuso una mueca y se hundió todavía más en el sillón. ¿Voy a tener que seguir haciendo esto? Preguntó con un tono infantil que hacía bastante que no empleaba. Cuando se dio cuenta, frunció el ceño, extrañado consigo mismo. En efecto, Majestad. La obviedad de la respuesta no tuvo piedad con él y Natsu contuvo un gemido de frustración. No sé en qué momento me dejé convencer para esto, murmuró entre dientes. Hace una semana, en el puerto. Estábamos. Ya me acuerdo, gruñó irritado, interrumpiendo a Imbel. El mago ocultó una sonrisa y continuó con su habitual expresión profesional. A todo esto, Majestad, su bufanda ya ha sido lavada. Se la han dejado en el armario esta misma mañana. El personal lamenta el retraso y, a cambio, le han dejado otro par de guantes de repuesto. Ante lo último Natsu no pudo evitar mirarse las manos. Se acarició los nudillos y admitió que no eran el mejor par del mundo, pues los había conseguido del primer puesto de ropa que habían encontrado. Fue una decisión de último momento y, la verdad, no se había fijado demasiado en lo que estaba comprando. Lo único que le importaba era que no dejaran piel a la vista. Asintió, todavía perdido en sus pensamientos, y fijó la vista en el armario que ocupaba una de las esquinas de la habitación. Agradéceselo de mi parte, pidió mientras se ponía en pie y se acercaba al mueble. En efecto, doblada con pulcritud y perfectamente planchada y lavada, la bufanda de Ignel le aguardaba en uno de los estantes. Sobre ella, un par de guantes de cuero negro le ensombrecían la expresión. Con un suspiro, y sintiendo la mirada de Imbel clavada en la nuca, se quitó los que llevaba y los dejó a un lado. Al instante se sintió desnudo, más incluso que sin la bufanda. Una parte de él, una ingenua y estúpida, había tenido la esperanza de que al menos sus manos volvieran a la normalidad, pero no. Sus dedos seguían siendo del color del carbón, al igual que el dorso y la palma de la mano. Se puso los nuevos guantes de forma apresurada, incapaz de seguir viendo su propia piel. Sintió la diferencia con los anteriores casi de inmediato. Eran mucho más cómodos y flexibles que los viejos y lo agradeció en silencio. No pensaba quitárselos más allá de lo estrictamente necesario. Ponerse la bufanda de su padre, en cambio, fue como un bálsamo. En el mismo momento en el que rodeó su cuello, hundió la nariz en ella, sintiendo su textura. Los 2 días en los que había estado sin ella se había sentido incompleto y todavía más perdido de lo que ya se encontraba. Tal y como sospechaba, era incapaz de desprenderse de ella. ¿Es posible adelantar la comida? Todo esto del discurso y la reunión de esta mañana me han dejado famélico, dijo, dándose la vuelta y encarando a su consejero. En esos momentos solo sabía que tenía que distraerse de alguna forma. Imbel se ajustó las gafas con gesto pensativo. Me temo que las cocinas no están listas todavía, Majestad. Eso es lo de menos, aseguró, agitando la mano para restarle importancia. Decidido, se dirigió hacia la puerta de la habitación. No necesito banquetes ni nada por el estilo. Solo quiero comer. Algo habrá que pueda llevarme a la boca sin muchas ceremonias de por medio, declaró saliendo al pasillo con Imbel detrás.
Le advierto que causará una conmoción si se presenta sin avisar. Los labios de Natsu dibujaron una sonrisa divertida y maliciosa, sin muestras de arrepentimiento. En ese caso me disculparé a su debido tiempo, prometió, sacándole un suspiro a Inbel. Definitivamente, él y su hermano no se parecían en absoluto. De pronto, una cabellera rubia apareció al fondo del pasillo, junto a las escaleras. De manera inconsciente, Natsu aceleró el paso. Dimaria. La aludida se volvió, sorprendida. Al ver quién se aproximaba, su confusión aumentó todavía más. Majestad, saludó. Natsu la miró con severidad. ¿Desde cuándo he cambiado de nombre? Se quejó. Suficiente tengo con que Inbel me llame así a todas horas, no lo hagas tú también. Tengo un nombre, y me gustaría que se usara. Dimaria dudó y buscó apoyo en Inbel, quien había permanecido impasible ante la acusación de Natsu. El pelirrosa volvió a insistir. Dimaria, por favor. Te conozco desde antes de todo esto. Que comiences a llamarme distinto ahora sería demasiado extraño para mí. Dimaria quiso negarse, pero la mirada que le daba Natsu le impedía articular palabra. Apenas parpadeaba y aguardaba ansioso. Sin embargo, parecía estar de buen humor, a su manera. Suspiró. No podía arruinar eso. Solo cuando estemos en privado, se dio a la vez que le advertía. Natsu se dio por satisfecho y esbozó una ligera sonrisa de agradecimiento que logró incomodarla. Buen discurso, por cierto, dijo de pronto. Esta vez, la sonrisa que le dedicó fue una avergonzada. Sí, bueno. Se rascó la nuca, nervioso. Gracias, supongo. Aunque lo pasé muy mal. Los discursos no son lo mío. Supongo que Sereth no tenía el mismo problema. En realidad, su hermano no pasaba mucho tiempo en palacio, Majestad, informó Inbel. ¿Qué? Natsu se volvió hacia él con gesto de sorpresa, cambiándolo inmediatamente a uno que expresaba molestia. Estúpido hermano, eso es trampa. Gruñó indignado. Dimaria, en cambio, le observaba extrañada por su actitud. No entendía muy bien a qué se debía ese cambio repentino en su forma de ser. Parecía un niño pequeño, nada que ver con el hombre que se había reunido con ellos horas antes. No pudo evitar preguntarse el motivo de todo aquello y si duraría mucho aquella nueva y sorpresiva faceta. En cualquier caso, dijo Natsu, llamando su atención, iba en busca de comida. ¿Nos acompañas? ¿Yo? Preguntó sorprendida. Natsu asintió como si fuera obvio. Claro. Ella, de nuevo, dudó. Buscó por segunda vez una respuesta en Inbel, pero el mago seguía manteniéndose imperturbable detrás de Natsu con las manos en la espalda. No obstante, no pudo seguir pensando ni articular palabra alguna, pues otra persona se unió a la conversación. Natsu Dragneel. El tono empleado, algo hosco, hostil y con un deje de burla, hizo que Natsu adoptara un gesto serio al instante. Cuando se giró en la dirección en la que provino la voz, ya no era el hombre risueño de hacía unos segundos, sino alguien que, inconscientemente, comenzaba a adoptar el aura completa digno de un emperador. Sin embargo, dicha expresión se vio rota en cuanto se percató de la apariencia del que se acercaba a ellos. Frunció el ceño al momento y sus ojos centellearon por un segundo. Dimaria lo miró preocupada y confundida. ¿Quién eres? Exigió saber con gesto amenazante. Aquel tipo se parecía demasiado a su hermano. Demasiado para su gusto. El aludido no se alteró en lo más mínimo, al contrario, era como si se estuviera burlando de él de forma sutil pero perceptible. Cuando se detuvo frente a ellos, Natsu no pudo evitar estremecerse mientras se le encendían todas las alarmas. Apestaba a Eternano. Soy la arca de Dragneel, Majestad. O tal vez deba llamarte tío. La última palabra la escupió con resentimiento pese a que su rostro seguía estando sereno. ¿Dragneel? Repitió Natsu, e inconscientemente parte de su poder salió a flote. Comenzaba a enfadarse de toda aquella farsa. No juegues conmigo, le advirtió entre dientes. La arcade esbozó una sonrisa ladina. Créeme, a mí me hace tan poca gracia como a ti compartir parentesco. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñó. Se le había ensombrecido el rostro y aguantaba a duras penas las ganas que tenía de incinerar a ese tipo. No iba a permitir que nadie se burlara de esa manera de su familia, y mucho menos de Sereth. El rubio no se inmutó, lo que aumentó la ira de Natsu. Precisamente de demonios estamos hablando, Eterías Natsu Dragneel. Supongo que ya te habrás dado cuenta. ¿De que tú también eres un Eterías? Espetó. Sí, y más te vale que comiences a explicarte. Sus ojos brillaban de forma peligrosa y tanto Inbel como Dimaria retrocedieron por precaución. No voy a repetirlo otra vez. ¿Quién eres?
Su hijo, contestó con tranquilidad y suficiencia. El ceño de Natsu se pronunció todavía más. Imposible. ¿De verdad? La Arcade esbozó una sonrisa. ¿No es aún más imposible que tú estés vivo tras haber muerto una vez? En ese momento, un frío abrasador congeló todo el pasillo, envolviendo todo de un blanco que cortaba el aliento. Por un par de segundos, fragmentos de hielo se suspendieron en el aire, como si fuesen copos de nieve congelados en el tiempo. Te sugiero, Lárcade, que cuides la forma en la que te diriges a su majestad, dijo Imbel con un tono más helado que su propia magia. No se había movido en absoluto y contemplaba con frialdad al rubio congelado que tenía delante. Lárcade sonrió y tragó saliva con cuidado, pues el filo de la espada de Dimaria descansaba en su cuello. Esta le lanzaba una mirada furiosa y parecía no afectarle el hielo de su compañero. Tuvo curiosidad por saber qué había ocurrido antes, si la magia de Imbel o la detenida de tiempo de Dimaria. Entre los dos, Natsu no había apartado la mirada de él en ningún momento, como si la magia de ambos Spriggan no le afectara absoluto. De hecho, debajo de él el suelo estaba libre de hielo. Supo entonces que, en efecto, Natsu era un Eterías más poderoso que él mismo. Sin embargo, seguía sin poder ser perdonado. Sin esfuerzo, elevó su poder mágico y movió los brazos, rompiendo el hielo que lo mantenía preso. Dimaria apartó su espada, pero no bajó la guardia. Es impresionante la lealtad a que le tenéis, habiéndolo conocido hace apenas un par de días. Contempló a ambos escudos, pero ninguno de ellos contestó. Se fijó entonces en Natsu, quien seguía manteniendo una mirada ardiente cual ascuas. Por respeto a padre y su deseo, voté por ti, y no me retractaré de ello. Sin embargo, recuerda que no te reconozco como mi emperador. No eres más que un mero sustituto, tío. Dicho esto, se retiró pasando junto a los tres e ignorando las miradas que recibía. Él era el equilibrio y la calma, nada podría alterarlo. Excepto, por supuesto, aquel que se había llevado todo el amor de su padre sin merecerlo. En cuanto desapareció por la esquina del pasillo, Natsu sintió como un enorme cansancio le hundía los hombros. ¿Cómo era posible que, aun después de tantas cosas que le habían pasado ya, era capaz de seguir sorprendiéndose? Relajó el cuerpo con un suspiro agotado y sus ojos volvieron a ser de un rojo apagado y apenas sin vida. ¿Imbel? Dijo a modo de pregunta, rompiendo el silencio. No apartó los ojos del lugar donde el Arcade había dejado de verse. La Arca de Dragneel, como ambos han recalcado, es un Eterías, al igual que usted, Majestad. Por lo que sé, no guarda relación alguna con vuestro hermano, a excepción de ser su última creación antes de que lo trajera a usted a la vida. Estuvo junto a Sereth desde que tiene uso de razón, por lo que se ha autoproclamado su hijo. Natsu asintió, pensativo. Seguía sintiéndose extraño y alterado. La Arcade era un Eterías poderoso, no podía negarlo. El Eternano que formaba parte de su cuerpo se había puesto como loco al tener cerca el del rubio. Sin embargo, que se pareciera tanto físicamente a su hermano, que oliera casi como él, eso era incluso peor que saber que no era el único Eterías con vida. No sabía qué pensar de su sobrino adoptivo. Ni siquiera sabía cómo considerarlo. ¿Y mi hermano? Preguntó todavía con aire ausente. Nunca le vi dar respuesta alguna en ese aspecto, Majestad. El pelirrosa volvió a asentir. Ya veo, volvió a suspirar y se apretó el puente de la nariz con fuerza. De pronto tenía un enorme dolor de cabeza. Imbel, lo siento, pero cancela todo lo que quedaba por hacer esta tarde. No estoy en condiciones de permanecer presentable. A sus órdenes, dijo al instante. Si me disculpa, iré a organizar todo. Te lo agradezco. Imbel se limitó a asentir antes de retirarse con una ligera reverencia. En cuanto se quedaron solos, Natsu encaró a Dimaria, quien no había abierto la boca desde que apareció el Arcade. Me temo que la comida tendrá que aguardar para otra ocasión, murmuró con una ligera sonrisa apenada. Era increíble cómo su ánimo había cambiado al completo en apenas unos minutos. Dimaria negó con la cabeza, restándole importancia, y se apartó el pelo de la cara. No te preocupes por eso. Debe de ser difícil para ti asimilar tantas cosas en tan poco tiempo. No me queda otra, dijo resignado, encogiéndose de hombros. Ella asintió. Verlo de nuevo con gesto apagado, perdido en sí mismo y con la cabeza quién sabía dónde le hizo regresar a esos días no tan lejanos donde caminaban en silencio de pueblo en pueblo y de bosque en bosque. No quería que acabara de nuevo así, no tras ver que era capaz de sonreír, de reírse. Sabes que, si necesitas mi ayuda en algo, yo. No supo cómo continuar y se mordió el labio desviando la mirada. ¿Por qué siempre se le hacía tan difícil ser amable?
De pronto, sintió el peso de una mano sobre su cabeza. Natsu. No te preocupes, lo sé, le aseguró con una sonrisa sutil pero que consiguió ablandarle la mirada. Solo necesito pensar, es todo. No voy a irme a ningún sitio ahora que he prometido quedarme. Solo necesito algo más de tiempo. Si necesitas que lo pare, lo haré, prometió segura de sí misma. Cronos formaba parte de ella, al fin y al cabo. Como respuesta, y para sorpresa de ambos, Natsu rió con suavidad mientras retiraba la mano de su cabeza. Una oferta muy tentadora, pero no quiero depender de tu magia. Es algo que debo solucionar por mi cuenta. Sin embargo, gracias, dijo, sincero. Había conseguido animarlo un poco y le estaba mucho más que agradecido. Te debo una comida, ¿de acuerdo? Dimaria sonrió. De acuerdo. La estaré esperando, Majestad. El guiño que le dedicó le hizo reír con más fuerza que antes y, cuando se despidieron, ambos lo hicieron con una leve sonrisa. Sin embargo, cuando se cerró la puerta de su habitación tras de sí, su mirada había vuelto a su profunda seriedad. Había retrasado las cosas demasiado tiempo, ya iba siendo hora de hacerles frente. Pero, primero, debía buscar consejo.